sin pelos en la lengua. La política a calzón quitado. Bueno, un saludo muy especial a todas las audiencias del Tiempo Casa Editorial y bienvenidos a este podcast de la sección política sin pelos en la lengua, la política a calzón quitado, los debates que tenemos aquí entre los integrantes de la sección política para filtrar un poquito, para comentar, para debatir un poco sobre los temas y tomar decisiones de lo que se publica y de todos los temas en general. Nos acompañan Jorge Enrique Meléndez, el subeditor, y Javier Forero, uno de los miembros de este equipo. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues hay un tema que es indudable que está arrancando la semana con él y se produjo a raíz de una decisión que hubo en la madrugada del pasado sábado y fue el acuerdo que hubo entre las comunidades indígenas y el gobierno para el levantamiento de los bloqueos y todo parece indicar para el levantamiento de la minga. Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe, el principal mentor sin duda del presidente Iván Duque, pues mostró su desacuerdo con ese pacto logrado con los indígenas y en uno de los trinos escribió, abro comillas, es preferible cerrar esa carretera 2 años, refiriéndose Jorge Enrique a la vía panamericana, mejorar y cuidar la alterna que firmar acuerdos con la minga apoyada en el terrorismo. ¿Será que es que Uribe está como tomando distancia de Duque o será que esto lo tienen como preparado para que no crean que uno hace lo que le dice el otro o qué? A mí, compañeros y oyentes, siempre me ha generado una inquietud y es que el expresidente Álvaro Uribe lanza unos mensajes con los cuales uno tiene que tener mucho cuidado y hay que examinarlos muy despacio porque como bien incluso lo admitía él esta mañana, él decía que su gramática no era perfecta, pero que para eso había otros trinos ahí que él había No, que puso varios, sí, puso por varios. eso, como para dejar claro. Pues a mí tampoco es que me haya quedado muy claro todo ese tema de los trinos del expresidente Álvaro Uribe. O sea, usted no sabe bien si Uribe está de acuerdo o en desacuerdo con Duque. Eso sí me queda claro. Eso sí, ¿Qué quiso decir con todos los trinos? No puedo asegurarlo todo. Pero que está en desacuerdo, por supuesto que está en total desacuerdo. Pero además ya como para ser puntuales, como para redondear todo esto, esta mañana lo dijo en una entrevista en W Radio. Yo no estoy de acuerdo con esa firma. Así lo dijo, contundente. Claro y contundente. Claro, o sea, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y creo que el mismo expresidente Uribe también lo recordó. Cuando él fue presidente, él también tuvo que enfrentar una protesta con las comunidades indígenas, que eso no se terminó resolviendo como muy bien, ¿no es cierto? No se resolvió muy bien y acuérdese que terminó el expresidente Álvaro Uribe subido, trepado en un puente peatonal con un megáfono. Con un megáfono, sí, claro. Señor. Y los indígenas diciéndole, no señor, nos vemos aquí. La cita era antes y lo esperamos en la minga. Lo esperábamos, era en la minga, no aquí en el puente peatonal. Entonces digamos que también el trabajo con las comunidades indígenas y más estas del Cauca que tienen unas organizaciones muy fuertes no es tan sencillo. Por eso digo yo que no me queda claro, por ejemplo, ese de que había sido mejor esperar otros 2 años y tener esa vía panamericana cerrada. Pues yo creo que ningún presidente realmente está muy interesado, muy dispuesto en dejar eso, ¿no? Tomando en cuenta que es la vía panamericana, es una de las principales arterias del suroccidente y todas las pérdidas económicas que ha habido para los departamentos de allá. Oiga, Javier, ¿será que esto se queda en el tema de la minga, ese desacuerdo, o usted cree que de golpe puede saltar a otros temas? Pues el expresidente Uribe ya ha tenido otras salidas en las que ha estado en desacuerdo con el gobierno. Recordarán ustedes el tema del IVA en la reforma tributaria. Sí, cuando dijo que el Centro Democrático no lo iba a votar, sí. Pero además hay que tener en cuenta que el expresidente Uribe, en su papel de senador y jefe máximo del Centro Democrático, pues mantiene un discurso y ahora próximo a elecciones, el discurso de la mano fuerte, de la mano dura. El presidente Iván Duque sí tiene que hacer su papel de presidente y tenía que solucionar ese inconveniente en la minga. Y además el presidente, digamos que ha mostrado una faceta supremamente conciliadora en estos meses de gobierno, ¿sí? Inclusive en varios talleres democráticos, en varios talleres construyendo país, cuando algún sector o algo trata como de sacar las cosas de contexto, siempre el diálogo, la concertación ha sido como la fórmula. Es que una cosa es ser presidente y estoy totalmente de acuerdo con Javier. Una cosa es que uno sea el presidente y le toque resolver los chicharrones y otra es ser uno el jefe de un partido que está en plena campaña política. Y usted en plena campaña política pues tiene que ser absolutamente coherente con lo que han sido los principios de su partido y, como también lo decía Javier, no es la primera vez, ya ha habido unos, digamos, desencuentros, utilicemos,
utilicemos ese término. Lo que pasa es que esta vez el tono del expresidente Uribe sí subió un poco más, ¿sí? Sí, pero por lo que hablábamos, ¿no? Porque es que Uribe también pues tiene ahí su podemos decir, entre comillas, su deuda, ¿no? Con las comunidades indígenas que no parece haber quedado del todo saldada. Pues bueno, veremos a ver hasta dónde llega este desencuentro, este distanciamiento, supuesto distanciamiento, al menos de manera pública, que han tenido el presidente Uribe y el presidente actual Iván Duque. Y vamos ahora con otro tema. Bueno, y el otro tema que se tomará definitivamente esta semana y que ha sido objeto también de debate, no solamente este lunes, sino durante muchos días aquí en la sección política, pues sin duda es el tema del futuro de las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a algunos aspectos de la ley estatutaria de la justicia para la paz, que serán abordados en principio en la plenaria de la Cámara este martes, y si no se logra, este lunes, perdón, y si no se logra una votación este lunes, pues posiblemente sea decidido ese tema el próximo miércoles. Pero sin embargo, todo parece indicar, como ya se ha conocido en varios sectores, pues que sería una derrota para el gobierno a la luz de lo que han definido varios partidos políticos. El Partido Liberal no las va a votar a favor, el Partido Cambio Radical tampoco, el partido de la U tampoco, y por supuesto los 17 opositores que hay en la Cámara tampoco. ¿Cómo está el panorama ya en la Cámara, Javier? No, está casi que sería paliza para el gobierno en este momento. Se dice que los representantes que están a favor de, o más bien, que están en contra de esas objeciones, que quieren rechazar las objeciones, han recibido algunas presiones para que no vayan a la plenaria y desbaratar el quórum. Ajá. Nosotros hablamos con fuentes conocedoras del tema normativo en la Cámara de Representantes. Dicen que de todos modos, cuando se presentan impedimentos, por ejemplo, esto afecta al quórum. Es decir, porque también se decía que muchos iban a declarar impedidos y que eso iba a retrasar todo el debate. Se aclaró que de todos modos, si hay muchos impedimentos, esto afecta al quórum, ¿no? Es decir, que sobre los que queden se hace la votación. La votación se va a hacer es con los que queden. Con los que quedan, eso se aclaró. Claro, o sea, hay mayoría simple, que llamarían. Pues lo que pasa que las objeciones, por ser a una ley estatutaria, necesitan mayoría absoluta. Pero entonces, digamos, es la mitad más uno de los integrantes de la corporación por el sí o por el no. Entonces, esa cifra de 87 mínimos requeridos, si es correcto, podría bajar, podrían ser menos. Exacto, si se aceptan los impedimentos. Bueno, ¿y será que el gobierno llega hasta el final, Jorge Enrique? ¿Usted cómo lo ve? Pues, así como diría un amigo de ustedes, a esta hora que estamos grabando este podcast. Sí. Exactamente. No sabemos qué va a pasar por la tarde. No sabemos qué vaya a pasar dentro de unas horas cuando realmente se dé la votación. Sin embargo, a mí me sigue generando mucha inquietud, y con todo esto lo que hemos llegado a una conclusión, esto de las objeciones, es que es absurdo. Aquí nos dicen que este es un país de leyes, pero aquí nada está claro, aquí todo como que depende hay mucha duda sí, jurídica. Pero en asuntos elementales. Entonces, para todo habrá que crear una ley para que cuando el presidente objete una ley, y si es estatutaria y si el presidente no tiene mayorías, ¿cómo se debe tramitar? Pues es absurdo. Entonces yo vuelvo a insistir, no entendemos como 200 años, estamos conmemorando 200 años, don Javier, del bicentenario, como le consta a usted, y todavía el gran organizador de esto, que fue el señor Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, y nosotros hoy aquí todavía ni siquiera tenemos claro si va a ser una mayoría calificada o va a ser una mayoría simple, si se puede o no votar con los que están. Claro, pero mire, súmele, ¿qué dice Javier? No, es que digo, más allá de esa discusión normativa que plantea Jorge Enrique, el Congreso le tiene ganas al gobierno, y esto... Claro, el Congreso presentó la subcomisión que nombraron en Cámara presentó unos argumentos jurídicos. Un informe contrario a las objeciones. Unos argumentos jurídicos, pero ellos mismos han admitido que esto es ante todo un hecho político y quieren darle una lección política al gobierno. O sea, que estamos anticipándonos, ¿habrá paliza para el gobierno? Yo creo que va a haber paliza para el gobierno. No, y además súmenle otra cosa, ¿no? Digamos, esto sería una nueva demostración como de ese muro que se ha encontrado el uribismo en el Congreso.
y que no le ha permitido modificar los acuerdos. Acuérdense que el año pasado el Centro Democrático presentó un proyecto de reforma constitucional y querían crear una sala especial para el juzgamiento de los militares en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y los opositores o los defensores de la integridad del acuerdo de paz lograron vencerlos, ¿no? Y el proyecto finalmente nunca vio la luz. Ahorita, mediante las objeciones, también quieren hacerle modificaciones al acuerdo y la gran mayoría del Congreso, pues evidentemente, como no hay una relación demasiado fluida, de participación en el gobierno, pues obviamente les van a derrotar las objeciones. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces estos tipos uribistas dicen que quieren reformar algunos aspectos del acuerdo, pero ¿y cómo lo van a lograr? Pues sacar el pote de mermelada, ahí está. Es la única alternativa que le queda al gobierno. Mermelada y la O tostada. sea, usted es amigo del pote de mermelada. O de los que llevan el pote de la mermelada. Pues bueno, veremos a ver. Pregunta, Ivonne. Bueno, veremos a ver qué terminan las objeciones. Como decíamos, este lunes se arranca el debate y posiblemente sea la votación o se aplazaría para el miércoles en caso de que no se logre tener una mayoría para votar a favor o en contra de las objeciones. Seguimos. Muchas gracias a Jorge Enrique Meléndez, a Javier Forero, integrantes de la sección política, y seguimos en este podcast Sin Pelos en la Lengua. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Bueno, seguimos en el podcast Sin Pelos en la Lengua de la sección política del Tiempo Casa Editorial. Ahora le damos la bienvenida a Sara Quevedo y a Mateo, nuestros dos compañeros también de la sección, para hablar muy brevemente de 4 hechos muy puntuales que van a pasar esta semana. Este martes se ha anunciado una reunión entre el presidente Iván Duque y las comunidades indígenas. Sara, ¿cómo es esto? Claro que sí, compañero, pues tras los acuerdos que llegaron en la madrugada de este sábado, la Minga Indígena, el Consejo Regional Indígena del Cauca y el Gobierno Nacional en cabeza pues de la delegación encabezada por Nancy Patricia Gutiérrez, el presidente Duque irá este martes a reunirse con los indígenas pues para velar que todos los acuerdos pactados se vayan a cumplir en el transcurso de estos días. Él había dicho que iba con una condición, ¿no? Sí, él había dicho que no iría siempre y cuando se mantuviera bloqueada la vía panamericana o se mantuvieran las vías de hechos, que fue una característica muy presente en toda esta protesta indígena. Ajá. Ya se levantó el bloqueo y el presidente irá este martes a reunirse con los indígenas. ¿La hora, el lugar o todavía no? Todavía no se sabe. Bueno, listo, perfecto. El martes es un día muy, pero muy importante en el Congreso y para las víctimas del conflicto. Según la ley de víctimas, el martes 9 de abril, cuando se conmemora la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, es el Día Nacional de las Víctimas. Ese día habrá Congreso pleno y habrá un espacio para escuchar a los representantes de organizaciones de víctimas que siempre son protagonistas en este día en el Congreso. Oiga, Mateo, bueno, ¿y cómo está la encuesta de los verdes? ¿Cuándo se conoce? ¿Cómo va a ser eso esta semana? Bueno, ya la encuesta de los verdes para definir quién será el candidato a la alcaldía de Bogotá, que está entre Claudia López y Antonio Navarro Wolf, se conoce este miércoles. ¿Miércoles? Sí, miércoles 10. Se conocerá quién va a competir con Miguel Uribe, básicamente, y con Celio Nieves, que es el candidato del Polo, para ver quién llega a la alcaldía. La encuesta ya concluyó. Ya concluyó. Ya están los resultados, como llaman. Deberían de estar los resultados. Y hay algo que hay que tener en cuenta, y es que los verdes han hablado de un, entre comillas, premio de consolación para el que no gane. ¿Qué pierde? ¿Y cuál sería ese premio de consolación? Ese sería el candidato de los verdes para ir a las elecciones presidenciales de 2022. Si es mejor ganar o perder. Ahí ya sería un candidato muy fuerte. O sea, ahí sí, como decía Francisco Maturana, perder es ganar un poco. Aplica por completo esa hipótesis. Sí, los últimos apoyos que se sumaron a la candidatura de Claudia López fue el de Rafael Pardo, y Sergio Fajardo pues anunció la semana pasada que respaldaba la candidatura de López a la alcaldía de Bogotá. Entonces la veo muy respaldada. No, el apoyo de Sergio Fajardo es un apoyo muy importante. O sea, él ganó la primera vuelta presidencial en Bogotá y sacó 4,5 millones de votos. Entonces es una figura realmente muy importante, pero Navarro lleva haciendo campaña desde el año pasado. Sí,
o sea, la encuesta todavía no se puede decir que está inclinada hacia alguien y lo que sí se podría decir es que el candidato que quede va a ser muy fuerte. Sin lugar a dudas. Tiene que ser una coalición muy fuerte. Bueno, Sara, ¿y el viernes qué es lo que pasa en el Consejo Electoral? Sí, el viernes 12 de abril vence el plazo para presentar y hacer las modificaciones respectivas a las consultas interpartidistas para las próximas elecciones regionales de octubre. Entonces los partidos se están alistando muy fuerte sus candidatos para competir a las alcaldías, gobernaciones y consejos municipales de las regiones. Digamos, esas consultas son como para escoger. Hay miles de consultas en todo el país para escoger los candidatos, ya sea a una alcaldía, a una gobernación, listas a consejos. Así es. Y listas a asambleas departamentales. Entonces el viernes ya, o sea, vencen las modificaciones ya. Así es. Como dice el fotógrafo, como quedamos. Vencen las modificaciones y se empieza ya a sacar el listado de los candidatos para competir entre partidos. Perfecto. Recordar que esas consultas son 24 o 27 de mayo. No tengo muy presente la fecha. 27, si no me falla. Busquemos a ver un calendario. Aquí decimos domingo 26 es. El 26 de mayo van a hacer esas consultas, de las cuales van a salir algunos de los candidatos que van a competir en las elecciones de octubre. Bueno, pues sin más, este fue el podcast de Política Sin Pelos en la Lengua. Muchas gracias a Sara, muchas gracias a Mateo. Yo soy Juan Francisco Balbuena y nos vemos en otro episodio de Sin Pelos en la Lengua el próximo lunes. Gracias. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.